Hola, vamos a ver lo que son los modelos atómicos. Ya ustedes hicieron su actividad, hicieron su lectura, identificaron las características de cada modelo, así como también cuáles fueron los errores o las situaciones que presentaron que no permitió que este modelo fuera aceptado. Por eso tenemos lo que viene siendo una evolución de cada uno de los modelos. En su momento fueron aceptados porque eso era lo que se tenía, pero conforme fueron avanzando las investigaciones, pues los modelos fueron evolucionando. Y bueno, pues aquí podemos nosotros empezar por analizar. Si nosotros tenemos un pastel y este pastel lo partimos en 2, luego en 4, luego en 8, luego en 16 y así sucesivamente, ¿qué es lo que me va a quedar? Vamos a decir que la divisibilidad es la propiedad de la materia que nos permite dividir ciertas cosas hasta un límite físico. Pero llega el momento en que este ya no se puede dividir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues para explicar esto vamos a tener a Demócrito, Dalton, Thomson, participó también Lewis, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, Schrödinger y Chadwick. Chadwick no precisamente con un modelo atómico, así como Demócrito, pero bueno, pues vamos a ver cada uno de estos detalladamente. Aquí tienen una especie de resumen, pero vamos a ver más detalladamente. Vamos a iniciar con Aristóteles. Aristóteles como filósofo fue uno de los que decía que todo provenía de 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Y bueno, pues según Aristóteles, Leucipo formuló las primeras doctrinas atomistas que habrían sido desarrolladas por su discípulo Demócrito. Algunas personas comentan que Leucipo no existió, sin embargo, lo que no se tiene preciso es el lugar donde él nació. Entonces, Leucipo es reconocido como creador de la teoría atómica de la materia, pero más tarde su discípulo Demócrito fue el que continuó el desarrollo de esta teoría. Y bueno, pues al igual que Demócrito, él decía que lo más pequeño que formaba a las cosas eran partículas idénticas, indivisibles, y le llamaron átomos. Recuerden que A significa sin, tomo, división, es decir, sin división. Y bueno, él decía que había un solo tipo de materia y pensaba que si se dividía la materia cada vez más pequeña, se iba a obtener un trozo que ya no se iba a poder dividir, y a ese trozo es a lo que le llamaban átomos. Bueno, pues Demócrito, como discípulo de Leucipo, fue el que desarrolló esta teoría atómica, basado obviamente en las enseñanzas de Leucipo. Entonces, aquí, bueno, pues nos dicen realmente lo mismo, que todas las cosas están compuestas por partículas muy diminutas, indivisibles, indestructibles, de materia pura. Y bueno, pues ellos decían que se mueven por la eternidad en un infinito espacio vacío. Aunque los átomos están hechos de la misma materia, sí difieren en forma, medida, peso, secuencia y posición. Así que los 3 puntos más importantes de su teoría es que los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e invisibles. Se diferencian solo en su forma y tamaño, pero no por sus cualidades internas, es decir, están constituidos por lo mismo. Y las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos, es decir, según cómo estuvieran unidos es como se iban a presentar las propiedades. Y bueno, pues esto nos habla no precisamente que haya salido de experimentos, sino más bien de
las ideas que se generaban cuando ellos observaban las cosas. Y bueno, pues en sí ellos eran filósofos. Pero luego viene Dalton en 1803 y Dalton establece que toda la materia está formada por partículas elementales denominadas átomos. Él también sigue diciendo que son indivisibles, indestructibles, que no podían crearse ni cambiar en una reacción química. Entonces, con los experimentos que él hace, él presenta el primer modelo físico del átomo y lo presenta como una esfera. La combinación de átomos iguales, él dice que le va a generar compuestos o sustancias más complejas. Los átomos, igual, él decía que no se podían dividir y que los elementos distintos se iban a combinar en proporciones variadas para formar así numerosos compuestos. Entonces él hace una diferencia entre los átomos de un elemento que son idénticos y los átomos de un compuesto que van a ser diferentes. Luego viene Thomson. Vamos a explicar un poquito lo que es el experimento de Thomson. Thomson hace este experimento múltiples veces, pone gases de diferente naturaleza, podríamos decir quizás gas hidrógeno, oxígeno, gas cloro, él pone y en todos los casos observa que obtiene el mismo resultado. Cuando él aplica aquí el gas y esto está conectado a un alto voltaje, lo que él observa es que del cátodo salen unos rayos, por eso les llama rayos catódicos. Y esos rayos son atraídos por el ánodo, es decir, el electrodo positivo. Por lo tanto, estos rayos, si son atraídos por el electrodo positivo, significaba que tenían una carga negativa. Y entonces, él, al momento de perforarse el ánodo, estos rayos pasan y van a ser desviados. Aquí tenemos un sistema de imanes, maneja también una pantalla y él observa que cuando estos rayos pasan producen sombra. Así que él se da cuenta que el átomo, al aplicarle un voltaje, tiene cierta energía, cierta electricidad. Así que él descubre la naturaleza eléctrica del átomo con este experimento de rayos catódicos. Y así que su modelo, como él observa que primero esos rayos salen del ánodo, entonces dice, ok, pues es que toda la esfera es positiva, el ánodo, aquí vamos a verlo nuevamente, perdón, el cátodo, aquí tenemos el cátodo, ¿verdad? El cátodo es negativo, salen de ahí, por lo tanto la esfera es positiva. Y al momento de chocar aquí en el cátodo estos rayos, él decía que desprendían esas partículas negativas. Entonces, por eso considera que las partículas de la materia son esferas muy pequeñas, pero que tienen una carga positiva. Y que al momento de chocar con el ánodo, salen las cargas negativas que se dirigen hacia el cátodo. Y por eso dice que tienen carga negativa. Entonces, él descubre esa naturaleza eléctrica y con ello descubre el electrón. Después viene Rutherford. Rutherford hace un experimento con partículas alfa. Utiliza una placa de oro y bombardea esa placa de oro con partículas alfa. Hay una fuente de partículas alfa, aquí en este caso es del elemento radio, y él al momento de estar bombardeando esta placa observa que la mayoría de las partículas atraviesan la lámina de oro.
la mayoría y la lámina es muy delgada. Sin embargo, con el concepto que tenemos, bueno, pues él no esperaba este resultado, porque si el átomo son partículas sólidas, pues él esperaría que un número significativo pudiera regresarse al momento de chocar con esas partículas o con esas esferas positivas. Sin embargo, él observa que un número muy pequeño de partículas se desvía significativamente y que la mayoría de las partículas están pasando. Así que si nosotros nos imagináramos el modelo de Thomson bombardeado con las partículas positivas, bueno, si las partículas negativas estaban distribuidas en toda la esfera, esas partículas positivas iban a ser atraídas por lo negativo y de alguna forma iban a pasar. Ninguna podría chocar. Sin embargo, aquí observamos ya en el modelo de Rutherford como si una partícula alfa positiva llega a chocar con el núcleo es desviada y la mayoría de las partículas van a pasar, pero si hay algunas que van a chocar con el núcleo. Así que aquí aparece el concepto del núcleo. Aquí él observa que si todas las partículas están pasando es porque tenemos mucho espacio vacío. Así que las cargas negativas considera que se encuentran circulando en trayectorias circulares alrededor del núcleo. Y en ese núcleo tenemos las cargas positivas y las partículas como los neutrones. Así que observen ustedes, aunque nos hablen de trayectorias circulares, aquí tenemos aparentemente trayectorias elípticas, pero no, simple y sencillamente es un modelo dibujado en tercera dimensión. Entonces, resumiendo, con Rutherford, la carga positiva está concentrada en un centro llamado núcleo. Las cargas negativas giran alrededor del núcleo y el átomo, por lo tanto, en su mayoría es espacio vacío. Luego viene Bohr. Bohr hace un experimento con el gas hidrógeno en un tubo similar al tubo de Crookes de los rayos catódicos de Thomson. Él pone gas hidrógeno, lo electrifica. Ese gas hidrógeno, al momento de ser electrificado, absorbe energía. Cuando se elimina la fuente de energía, pues la energía que había absorbido ahora la va a emitir y esa energía va a pasar por un prisma y este prisma se encarga de descomponer el rayo de luz que sale de la energía emitida y, como podemos observar, te forma lo que llamamos un espectro. Entonces aquí tenemos el espectro del átomo de hidrógeno, donde claramente podemos ver que hay 7 líneas de diferentes colores, como es el arco iris con sus líneas espectrales. Así que de ahí es como Bohr define que el átomo no solo se mueve en trayectorias circulares, sino que esas trayectorias circulares son niveles energéticos con una energía determinada cada uno. Y así que él le pone un valor del 1 al 7. Aquí tenemos 4, pero son del 1 al 7. Y también les da el nombre con una letra del alfabeto K, L, M, N, O, P y Q. Así que Bohr determina que el átomo tiene 7 niveles de energía, que cada nivel tiene un número determinado de electrones y establece el primer valor cuántico, que es N. ¿Qué me indica la N? El nivel energético en el que se mueve el electrón, y va a tener valores del 1 al 7. Después de Bohr, como el espectro que
él obtuvo en su experimento era del átomo de hidrógeno, entonces solo veía 7 líneas porque solo había un electrón. Pero en átomos que tenían más de un electrón, se observaban, además de líneas gruesas, también líneas finas, a lo cual Bohr no pudo explicar su presencia. Y entonces Arnold Sommerfeld, con la ayuda de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, hace modificaciones al modelo de Bohr. Sommerfeld dice que el átomo no solo tiene niveles, sino también subniveles, que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares, pero también elípticas. Entonces, él dice que a partir del segundo nivel van a haber 2 subniveles o más, dependiendo del nivel. Así que con esto, en el modelo de Sommerfeld, vemos órbitas circulares, pero también órbitas elípticas. Y bueno, ya teníamos el número cuántico n, ahora vamos a tener el número cuántico L. Viene Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger desarrolló una formulación de la teoría cuántica alternativa a la original de Heisenberg. ¿Quién fue Heisenberg? Werner Heisenberg fue el que estableció el principio de incertidumbre, que dice que un electrón no le podemos determinar su posición y su velocidad al mismo tiempo. Por eso, los estudios que hicieron Schrödinger y Heisenberg, ¿verdad? Schrödinger presenta una ecuación de onda, y con ello aporta de manera muy práctica el comportamiento de sistemas cuánticos como es el átomo y las moléculas. Y por esa razón recibió un premio Nobel junto con Dirac-Jordan porque desarrollaron la mecánica cuántica ondulatoria. Entonces su modelo, pues aquí tenemos el núcleo que sabemos que tiene carga positiva por la presencia de los protones, pero si ustedes observan ya no se observan aquí tanto nivel ni subniveles porque solamente presenta una onda electrónica. Aquí vamos a presentar solo una onda electrónica. Así que Schrödinger describe la evolución temporal de una partícula subatómica masiva de naturaleza ondulatoria y no relativista. Es decir, la ecuación determina, aquí tenemos un electrón que se está moviendo. Así que la ecuación de Schrödinger determina la región donde probablemente se mueve el electrón y se le llama REMPE, que significa región, espacio, energética, de manifestación probabilística electrónica, es decir, la región donde probablemente se mueve el electrón. Ya nos había dicho Heisenberg que la posición y velocidad de un electrón no se puede determinar al mismo tiempo. Así que si yo no puedo decir aquí está, lo que sí puedo decir es se mueve en esta región. Y entonces con la mecánica ondulatoria de Schrödinger y de Dirac-Jordan vamos a tener un modelo matemático que nos va a dar como resultado números. Y estos números están relacionados directamente con el espectro resuelto y fino y se les va a conocer como números cuánticos. Así que el modelo de Schrödinger, aquí podemos observar la evolución, pues realmente me va a dar una nube electrónica y un núcleo donde se concentra la carga positiva. Y bueno, hablando de REMPes, vamos a ver más adelante, pero aquí tienen ustedes las REMPes u orbitales, que no son espacios físicos, sino espacios energéticos, y tenemos espacios energéticos en forma de esfera, en forma de moño,
en forma de perilla, algunos les dicen, y estos, como ven, tienen diferentes formas. Se le llama forma indefinida. Y bueno, pues hablando de, podríamos llamarle errores de los modelos, si finalmente vemos que con Schrödinger tenemos un modelo matemático donde hay valores que determinan cómo se mueve el electrón, dónde se mueve el electrón, ¿sí? En qué subnivel, en qué nivel está. Entonces vamos a tener que el modelo de Dalton, por haber sido el primero, pues es un modelo muy pobre. Sin embargo, se le reconoce como el primer modelo físico. Pero aquí, si tuviéramos este modelo, no podríamos hablar de que la energía se pudiera transportar. ¿Por qué? Porque no nos habla de ninguna partícula. El modelo de Thomson, ok, ya nos habla de partículas negativas. Habla de que toda la esfera tiene partícula positiva. Un gran avance el saber que el átomo tiene naturaleza eléctrica. Sin embargo, no hay movimiento. No hay movimiento de estas partículas y eso no nos podría explicar cómo se transporta la energía. En el caso de Rutherford, un gran avance el decir que el átomo es en su mayoría espacio vacío y que toda la carga positiva está concentrada en un pequeño núcleo. Eso es un gran avance y lo comparo con un sistema solar en miniatura, que ese fue un gran error por el hecho de que en un sistema solar los electrones que semejarían a los planetas pues no van a brincar de un lado a otro. Y aquí vamos a decir que hay movimiento, aún no se habla de que puede saltar de un nivel a otro, pero más adelante sí. Así que el hecho de mantener los electrones en una sola órbita, como es en un sistema solar, ese fue un error de Rutherford. Vamos con Bohr. Con Bohr, él reconoce que estas órbitas, o vamos a llamarle también, ¿sí?, espacios energéticos, niveles energéticos, cada uno tiene un valor y cada uno tiene un número determinado de electrones. Con Rutherford no nos hablaba de número determinado de electrones por cada trayectoria. Aquí sí ya nos habla, ¿verdad?, de valores. ¿Cuál fue el error de Bohr? De que su experimento solo lo hizo con el átomo de hidrógeno y que no captó que aparte de que el electrón se movía en un nivel, también se podía mover en un subnivel. Y bueno, pues ya de ahí participó Sommerfeld, ¿verdad? En el caso de Sommerfeld, donde ya tenemos subniveles que son las órbitas elípticas, pues bueno, lo único es que en este caso, aunque hablo de niveles y subniveles, no hablaba del movimiento del electrón, que podía ser un movimiento positivo o un movimiento negativo. Y bueno, ya el reconocimiento al modelo cuántico, modelo matemático de Schrödinger, que aquí solamente se está representando con una nube electrónica, no es una esfera, simple y sencillamente es una nube electrónica, ¿verdad?, donde sabemos que en el centro tiene su núcleo. Y entonces este modelo matemático pues fue el más aceptado, en donde participaron Heisenberg, donde participó Dirac-Jordan y bueno, donde participaron algunos otros científicos. Y finalmente nos mencionan a Chadwick. ¿Qué hizo Chadwick? Bueno, pues Chadwick descubrió el neutrón, ¿verdad? Y Millikan descubrió la carga del electrón. Espero que con esto hayamos entendido mejor el tema.